Hey. Hola, ¿me oyen? Sí, te oigo perfecto, Susi. Qué bueno. Alejate un poquito de la cámara porque te corta la mitad de la frente. Estoy bien. ¿Sabes? Cuando uno atiende, Ay, aló, perfecto, perfecto. Ahí está. ahí mejor. Bueno, ahí está, y se ve todo ese hermoso rostro latino. Bueno, bienvenida Susi a este espacio. Siempre digo que los vivos son como invitar gente a nuestra casita virtual. Claro. Así que nada, les contaba acá a las chicas que están mirando que me impactó tu contenido, me pareció súper profundo y a la vez cálido y bien alineado, ¿no?, con esto que trabajamos las dos, que son las heridas de la infancia. Así que bueno, me pareció súper lindo poder abrir un espacio para charlar Qué bueno. sobre estos temas. Yo estoy súper Bueno, contenta de estar aquí. dale, contale Susi, a la gente qué haces vos, a qué te dedicas, un poquito de tu camino, tu recorrido, y vamos a ir haciendo ahí un Vale. puchín ahí. Bueno, me dedico como coach a acompañar a las personas en la sanación de la herida infantil y el trauma que viene de estas heridas. Porque, bueno, como todo comienza con el camino personal, eh, y a ver, voy a tratar de resumir rápido. Mucho, por no decir demasiado y exagerado, abandono emocional en casa. Yo con una madre que prácticamente ni siquiera me tocaba, porque no había ningún tipo de afecto. Eh, y luego también tengo un papá que, no, por supuesto, en estas épocas no habían diagnósticos, ¿no? Pero bueno, más o menos por las características uno puede decir que tiene bastantes cosas de narcisismo. Y yo he estado siempre, he sido como una rebelde sin causa, así me decía mi papá, que yo era rebelde sin causa. Y yo decía dentro de mí, pero yo tengo causa, yo tengo causa de ser rebelde. Y en esta rebeldía, eh, siempre he como querido buscar cómo no sentirme, me disculpan, como una mierda, o sea, porque es la verdad, ¿no? O sea, Acá en casa se puede decir malas palabras, ningún problema. Diga perfecto, mierda todo el ok. tiempo. La mayoría de Este, mi vida me sentí como una mierda. Eh, eh, y entonces estas situaciones las iba replicando en todos lados, ¿no? Me siento mal en el trabajo, me siento mal con el esposo, me siento mal como madre, etcétera, etcétera. Hasta que comienzas como a darte cuenta que, bueno, que el problema eres tú. No puede ser el mundo equivocado. Y ahí en esa búsqueda empiezo a recorrer diferentes caminos que me llegan a donde estoy hoy. Porque yo comienzo primero con todo lo que es la formación como profesora de yoga, me hago máster de yoga, certifico profesores de yoga. Luego, en una transformación más de mujer, me empiezo a enfocar en todo lo que es la energía femenina, la energía, reconocer más de la energía sexual, y ahí por ahí sigo indagando y llego, por supuesto, a las constelaciones familiares, y de las constelaciones familiares hago un brinco al trabajo del transpersonal y las reconstructivas, que es donde como que termina de caerme la información de que el trabajo tenía que ver con mi niña. Y eso era lo que no me terminaba de dejar de moverme, a vivir la vida como una adulta, a vivir de una manera más tranquila. Digo más tranquila porque la vida sigue siendo vida y va a seguir pasando cosas. Entonces, en este camino, eh, cuando ahora que lo puedo ver, yo siempre quería sacar a mi mamá de donde ella estaba, ¿no? Esa era como de niña mi inquietud. Y en esta misma inquietud de adulta, pues me doy cuenta que quiero ayudar a los demás. Ahora lo que hago es como transformar mi herida, ¿no? Y no hacerlo desde esa necesidad de control, de que no te sientas mal si vienes conmigo, sino que te acompañe. Esa es como la transformación que le di a mi hermoso, control. hermoso eso que decís, ya lo retomo. Susi, quiero hacer una prueba porque no te escucho del todo bien, ¿sí? ¿Podríamos probar sin los auriculares a ver si se escucha más limpio el Sí, sonido? qué pena, disculpa, ya me los voy a quitar.
ahí me parece que se escucha mejor. Sí. Se escucha mejor, gente, una carita, manito, algo, para que sepamos que están ahí, que están vivos. ¿Me oyen mejor? Sí, ahí Ay, se escucha mejor. Qué ¿se hermoso. perdió todo o quedó algo? No, pero se escuchó perfecto, nada más que se escuchaba como un sonido metálico, una cosa Ok, así. Ahí se escucha perfecto. ok, Bueno, perfecto. tomo esto, Susi, que dijiste, porque justamente el tema que vamos a trabajar hoy sobre el título, las heridas no son destino, es esta cuestión de la resiliencia, ¿no? Esa capacidad que tenemos los seres humanos de atravesar situaciones difíciles, ¿sí? Situaciones traumáticas, situaciones como muy complejas, y poder justamente atravesarlas, sobrevivir, salir transformados de ahí, en algunos casos fortalecidos, ¿no? Y que esas situaciones, yo ponía por ahí como que no alteran nuestra esencia, ¿no? La cosa de decir, bueno, en algún lugar ahí, ¿no? Hay una lucecita que es lo que hace que yo vuelva a casa, ¿no? Vuelva a ser quien era, vuelva a rescatar esta partecita, que a pesar de todo eso que me ha pasado, eso no se rompió, eso no se destruyó, y ese es el punto de partida. Y una de las cosas más lindas que pasan cuando uno viene de una historia compleja como la que vos compartiste generosamente, es esta transformación, ¿no? Donde uno puede transformar una historia dolorosa, ¿sí? En un servicio hacia otro, un acompañar, ¿no? De hecho, fíjate que el éxito de los programas del estilo de Alcohólicos Anónimos y todo lo que vino después con eso, ¿sí? Allá por los años 70, tenía que ver con eso, ¿no? Con que yo en un momento tenía un programa de televisión acá en Tucumán, ¿sí? Y el programa se llamaba Consulta Abierta, Psicología para la Vida Cotidiana. Entonces, como que traía distintos invitados a hablar de temas que podían ser interesantes. Y en un momento hice un programa sobre adicciones e invité a una persona que era un alcohólico en recuperación del programa de Alcohólicos Anónimos, y él me decía, mira, dice, yo como alcohólico, si a mí el que trata de ayudarme no ha pasado por lo mismo que yo, dice, nosotros tenemos como una cosa donde sí, yo te puedo decir sí, dale, gracias, pero por dentro hay como una cosa, dice, no de soberbia, pero sí de decir, che, nada de lo que vos me estás diciendo a mí me sirve porque vos no viviste lo que yo viví. En cambio, como en los grupos, el que coordina, el que acompaña, es alguien que tuvo el mismo infierno que vos, que pasó por cosas parecidas o peores. Entonces sí hay dos cosas, que es un espacio donde no te sentís juzgado y que es un espacio donde sentís que el que te puede acompañar sabe lo que está hablando, mucho más que cualquier teoría de cualquier libro, cualquier médico, cualquier psicólogo, ¿no? Exacto. Entonces, nada, me parece súper bonito esto que fuiste como transformando, ¿no? Contame un poquito, Susi, ¿qué es lo que a vos te dio la pauta en tu historia de que ese lugar desde donde vos tendrías que empezar a sanar o a transformar, ¿no? Era la cuestión con tu niña, porque muchas veces hay como una búsqueda, ¿no? Entonces uno prueba por acá, prueba por allá, decir, ah, bueno, ya está, y de pronto decir, no, estoy en la misma. Yo creía que ya estaba, pero era como por fuera nomás, Sí, porque, sí. ¿no? O en la misma relación, o estoy en el mismo, o me enfermo de lo mismo, si otra vez sopa, ¿no? Bueno, contanos un poquito, ¿cuál fue ese wow que vos descubriste por dónde era el tema? Claro, claro, con gusto. Bueno, como les había comentado, había hecho como diferentes trabajos, algo que yo siempre hago y, y lo comentaba hoy con el profe de la clase de anoche. Yo le decía que cuando yo estoy en un trabajo yo me entrego. Luego revisaré otra vez la teoría, yo estudiaré nuevamente, pero cuando yo estoy pasando algo me lo traspaso primero yo para yo poderlo ofrecer, ¿no? Como para yo poderlo agregar a mi práctica. Y dentro de muchas cosas que yo había pasado, yo había sentido como una fuerza, ¿verdad? Dentro de mí, que esa misma fuerza se me apagaba y yo no sabía mantenerla. Es como que encuentras la mujer, encuentras la energía femenina, encuentras el empoderamiento y de repente había algo que me tumbaba otra vez y yo decía, pero ¿qué coño es lo que me tumba? O sea, ¿por qué yo no puedo sostener esto en mi vida? ¿Por qué no me puedo llevar todas estas maravillas de mujer que estoy aprendiendo en mi vida y sigo teniendo unas pataletas que, bueno,
que mi marido no me ha dejado porque es la vaina más bella de este mundo. O sea, porque las pataletas que podía armar eran espectaculares. Y, claro, no veía que mis pataletas eran mi niña. Entonces, como te decía, venía haciendo trabajo de mucho de la parte femenina, de reconexión con la mujer, de reconectar con todo esto, pero me llevaba a mi niña para todos lados. Y eso era lo que me tenía trancada y no lo sabía. Entonces yo iba para todos lados y ella venía conmigo. Entonces, claro, esa niña nunca iba a dejar que yo pudiera avanzar en todo este conocimiento. Entonces todo se quedaba muy lindo en conocimiento, en libros, en entendimiento, pero no en la práctica. Era pura teoría. Pero en la vida real yo seguía presentándome como una niña ante el trabajo, ante mi pareja y hasta con mis hijos, porque creo que uno de los grandes batidas de matas de mi vida es cuando mi hijo es diagnosticado con parálisis cerebral. ¿Ok? Mi hijo le dan de alta, mi hijo es prematuro de 33 semanas y le dan de alta y me dicen, su hijo está perfecto, no tiene nada, lléveselo. Pasa el tiempo y yo me comienzo a dar cuenta que su desarrollo no está, hay algo. Pasa el tiempo, para hacer la historia corta, y logro llegar al diagnóstico de parálisis cerebral. Luego sigo teniendo como cosas que voy viendo en él, que yo decía, algo está pasando aquí, y el libro de DMC5, el de, no sé cómo le dicen en español, el libro de los diagnósticos de enfermedades mentales, DMC5. Ah, el DSM-4. DSM-4, DSM-5. Okay. Sí, el DSM-5. Hace una separación. El diagnóstico de enfermedades mentales, que es como el código mundial con el que se manejan todos los especialistas en salud mental. Entonces hay un número que así esté en la China, en Italia o en Venezuela, significa lo mismo, ¿no? Ok, entonces cuando en este diagnóstico separan al bipolar y crean, ¿no? Sale la desregularización emocional, por fin yo logro que mi hijo lo diagnostique, ¿no? O sea, como que yo decía que hay algo que no lograba yo un diagnóstico, no había manera de que alguien diera con lo que él tenía. Consigo un psicólogo bellísimo, hace todo el estudio, logra darme el diagnóstico, pero en ese análisis, yo leer el diagnóstico, aparte yo soy terapista de conducta, me doy cuenta que yo soy eso. Yo tengo regularización emocional. Y yo decía, pero ¿cómo le voy a pedir a mi hijo que se regule cuando ni la mamá puede? Entonces, es como que fueron cayendo piezas, ¿no? Como que boom, boom. Mi esposo es menor que yo y tiene una madurez muchísimo más que la mía. O sea, yo decía, pero ¿por qué soy tan inmadura? Luego, llego al trabajo de la Escuela de Reconstructivas de Carola Castillo y conozco el trabajo de ella, que ella hace una evolución de las constelaciones familiares y crea entonces este sistema donde trabaja directamente con el trauma. Y luego se trabaja con toda la parte corporal y ahí es cuando literalmente me doy cuenta como que, es que puedes querer sanar de aquí, puedes hasta querer sanar desde aquí, pero es que si no lo sanas aquí, señores, no hay manera. La cuerpita hay que meterla. Bellísimo lo que contás, Susi. Y para contarle un poquito a la gente, ustedes saben que hablamos siempre del tema del niño interior y a veces parece que sabemos de qué estamos hablando, pero nunca viene mal recordarlo, creo yo, ¿no? Y me gustaría por ahí como compartirle un conceptito general y también como una lista de cosas, ¿no? Para que ustedes que están ahí escuchando digan, che, así como le pasó a Susi, ¿no? Che, a ver, ¿cómo es esto? ¿No? A ver si esto se parece a lo que a mí me pasa, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos niño interior? Esto es una metáfora, ¿no? Esto es una manera que hemos encontrado los psicólogos, los especialistas de desarrollo personal, para hablar de cómo en nuestra vida adulta irrumpen, aparecen maneras de pensar, de sentir y de hacer que son características
de la etapa infantil, ¿sí? Entonces llamamos niño interior a eso, a cuando alguien en su vida de adulto tiene manifestaciones que no corresponden a lo que se supone que es la vida de adulto, ¿no? Y aquí hay algo que está bueno, que hay un par de vivos que hice el año pasado, hicimos con Sergio Medina, hablando de esto, después si quieren lo van a buscar, que cuando hablamos del niño interior no solo hablamos del niño interior herido, ¿no? Es decir, de esas cuestiones que pueden aparecer porque en nuestro desarrollo fueron quedando inconclusas algunas tareas de desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Susi decía, yo tenía una mamá que no me tocaba, que no había contacto físico, y me vas a falta ser psicólogo para decir, che, los niños necesitan contacto físico, todos van a decir, y sí, claro. Bueno, entonces, cuando eso no está, no es que no tiene consecuencias, tiene consecuencias. Entonces, lo que produce en el sistema nervioso, en la emocionalidad, la personalidad de un niño, cuando es tocado, acariciado, mirado, deseado, cuando tiene un lugar en el deseo del otro, diría, ¿no?, desde el psicoanálisis, ese niño tiene una evolución, tiene como algunas bases para seguir su vida. Cuando eso no ocurre, y bueno, ese desarrollo continúa, pero ahí quedó una patita floja, ¿no? Hay cosas que no va a tener disponibles el niño, porque nunca lo aprendió. Y porque nunca lo aprendió desde este lugar tan concreto que es el cuerpo, porque cuando somos niños, todo nos pasa por el cuerpo. Somos absolutamente corporales. Entonces nuestro aprendizaje es desde ahí. Lo bueno y lo malo nos pasa bien. Entonces, niño interior, tenemos un niño interior maravilloso. ¿Qué es el niño interior maravilloso? La creatividad, la flexibilidad, la capacidad de juego, la ingenuidad, la confianza, toda esa cosa, ¿no?, maravillosa que nosotros cuando nos podemos, los que tienen hijos o por ahí sobrinos o están en contacto con niños que son docentes, cuando entras en ese mundo de los niños, aparece todo eso, ¿no? Y cuando nos permitimos jugar como niños, aparece todo eso, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que vamos perdiendo de nuestra niñez y que por ahí está bueno recuperar, o sea, que de vez en cuando aparezca algo de eso en nuestra vida adulta. Bueno, ¿para qué? Bueno, para no tomarnos la cosa tan en serio, sí, para poder tomar decisiones sin hacernos tanto lío, guiarnos por nuestra intuición, para poder conectarnos con el cuerpo en lugar de disfrute, para un montón de cosas. Y esta otra partecita que le llamamos el niño interior herido, que tiene que ver con esto, ¿no? Con esas tareas de crianza que quedaron inconclusas y que entonces quedó una parte nuestra ahí como sin poder desarrollarse plenamente, ¿no? Entonces, porque faltó cariño, porque faltó estructura, porque faltó seguridad, porque faltó pertenencia, ¿sí? O sea, la tarea de los padres o de las instituciones con las niñeces tiene que ver con esto. Amor en todas sus formas, cuidado, afecto, llevarte al médico, no encargarme de que tenga alimento, etc. Estructura, que tiene que ver con las reglas, con que haya límites claros, con que haya ciertas rutinas, con que esté, ¿no?, como claro un orden en la casa. Entonces, por ejemplo, familias que se han mudado mucho, ¿no?, muchas personas después les cuesta tener disciplina o les cuesta comprometerse, pero porque vienen de una historia donde no hubo una cosa muy clara en relación a esto. Y lo tercero, la cuestión de la pertenencia, ¿no? Esto de sentir que mi familia, mis referentes, mi casa, es un lugar seguro, ¿sí? Y que para pertenecer ahí, a mí me vas a sentir protegido y de ahí puedo salir al mundo. Entonces, vamos a ir tirando cositas para que ustedes del otro lado vean si sus niños aparecen en sus vidas de adultos y cómo, ¿no? Una de las cosas que decía Susi, esto de los berrinches, ¿no? Como decía, no sé cómo mi marido me aguanta. Bueno, ¿qué serían los berrinches en términos psicológicos? Baja tolerancia a la frustración, ¿no? Es como, las cosas no son como yo quiero, armo lío, insulto, manipulo, ¿no? Es como, o sea, resuélvame esto ya porque la vida no puede ser esto, ¿no? Se baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa puede pasarle a nuestro niño? Bueno, la dependencia, ¿no? Es decir, en los niños naturales, que los niños dependan del otro para sentirse valorados, queridos y seguros,
Pero ya cuando sos adulto decís, sí, a ver, me peleé con una amiga, no es que me voy a pasar 5 días llorando, la voy a llamar otro día, voy a tratar de que veamos, voy a mirar un poco si me interesa esa amistad o no, pero no es que me siento abandonado solo en el mundo porque me pelean de mi amiga, o que me voy a quedar en una relación tóxica porque yo sola siento que no puedo. Cuando yo de adulto siento esa cosa de que no hay un otro ahí que me valide, que me mire, que me diga que soy bonita, linda y querida, me muero, y bueno, estamos hablando más de algo de niño, ¿sí? Y para no extenderme mucho, estas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la gestión de las emociones, ¿no? Entonces, tanto del lado de si yo como niña aprendí a reprimir mis emociones, ¿no? A ser una niña obediente, a ser una niña buena, a nunca estar enojada, a no mostrar nunca, ¿no? Ninguna resistencia, a que si eso es lo que se esperaba de mí era que yo estudie, yo estudiaba. Si ya había en mi casa alguien problemático, entonces el rol ya estaba ocupado, a mí me tocó otro, me tocó ser la adulta en la casa, ¿no? Entonces, tanto esto que es reprimo todas mis emociones, como lo otro que es me desbordo de emociones, en todo tipo de emociones, ¿sí? En la tristeza, en la alegría, en el miedo, en el enojo, ¿no? No lo sé gestionar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa gestionarlo? Y sí, me puedo ir al carajo de vez en cuando, puedo verme puteada, pero vuelvo, ¿no? En algún momento uno lo racional con lo emocional, ¿sí? Entonces, gente linda, a ver, ¿quién se reconoció con algo de lo que estuvimos como charlando acá? Si querés aportar algo más, Susi, que te parezca relevante, entonces hablamos de baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Dependencia emocional, ¿no? Y una gestión deficiente de las emociones, como para empezar a mirar, o sea, a ver cómo me va con esto en la vida, a ver si nos cuentan por ahí si alguien se sintió identificado con algo de esto. Bueno, mientras esperamos, a mí me gusta siempre como dejar por ahí, porque siento que es la parte más difícil de nosotros para aceptar esta parte de estas heridas. Siempre me gusta decirle a la gente que yo no vengo aquí a hablar mal de los padres. Eh, Esa no es la intención de mi cuenta. La intención de mi cuenta es crear conciencia de cómo estas heridas, estos vacíos que tú estás comentando, nos están afectando ahora como adultos, porque la repercusión que están teniendo es que nos estamos enfermando. Ese para mí es el punto más importante, ¿no? En mi caso, yo tengo 45 años y puedo mirar en los círculos cercanos a mí que la mayoría de las personas están ansiosas o están deprimidas o ya están sufriendo de algún tipo de problemas gastrointestinales, y ya sabemos todo lo que la teoría polivagal nos trae, nos muestra de cómo todo esto nos está afectando con lo que son los procesos inflamatorios dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué siento o yo veo, ¿no? Un poco que es la parte como más que nos cuesta mirar, es uno, porque sentimos que si yo reconozco esto es como si le estuviera traicionando a mi mamá o mi papá que me dieron todo, ¿no? Entonces puedo tener ese miedo de sentirme mal, de decir, bueno, mamá me hizo esto o papá me hizo esto, no con mi intención, pero me pasó, ¿no? Aceptarlo, porque para mí lo que es el abandono emocional es como delgado, ¿no? Te pongo un ejemplo rápido, que me pasa mucho, que lo veo con mis clientes. Los latinos, y en mi caso el venezolano, le gusta beber mucho alcohol. Entonces el niño crece viendo a los padres borrachos y lo normalizamos. Les pongo un ejemplo aquí de algo sencillo que veo repetidas veces, ¿ok? Y entonces, si ese niño, mientras mamá y papá están bochinchando, cayéndose a palo, en Venezuela le decimos caerse a palo, nosotras hemos estado aprendiendo, yo de Argentina y Carmina de venezolano. Cuando tú estás bebiendo, tú dices, estoy cayéndome a palo.
Entonces, ¿qué pasa con ese niño mientras mamá y papá lo que están es bochinchando? ¿No? ¿Dónde estaban mamá y papá? ¿Qué estaba pasando cuando yo veía a papá llegando borracho con otra mujer? Eso pasa. Las niñas, la niña que sale a pelearle al papá porque abandonó a la mamá. Les voy poniendo ejemplos, ¿no? Entonces, lo vamos haciendo tan normal que ver esa parte de esa negligencia emocional, de ese abandono emocional, nos cuesta y oye, nos puede estar afectando de una manera tan importante ahora de adultos. Entonces es como que hay que mirarlo con mucho cuidado, porque no es nada más que me violaron o que mi papá estuvo preso, o sea, cosas que son como fuertes, fáciles de reconocer, pero una cosa tan sencilla como lo que yo les decía, no me tocaron, no me celebraron los cumpleaños, no me celebran los cumpleaños. Parece tonto, pero lo he tenido. He tenido clientes que cuando aparecen las heridas, nunca me celebraron un cumpleaños. Y parece cosas tontísimas que tú dirías ahorita, ay, pero ¿qué tiene que ver? No me celebraron el cumpleaños, gran cosa. Para esa parte interna que, como tú decías, eso quedó ahí atrapado. Totalmente, ¿no? Y tomo esto que decís usted, porque me parece muy interesante. Primero esto del abandono emocional, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos del niño herido, nos imaginamos esto, ¿no? Bueno, abuso, violación, padres ausentes, qué sé yo, ¿no? Y hay un autor que habla y que dice, bueno, esas son las T grandes, ¿no? El trauma grande, ¿no? La T mayúscula, ¿sí? Pero hay un montón de T chiquitas, ¿no? De T más pequeñas que tienen que ver con esto, con esas cosas que todos necesitamos como niños y que no estuvieron, ¿no? Y hablamos de abandono emocional, porque a veces puedo haber tenido papá y mamá presente, ¿no? Pero que no estuvieron disponibles emocionalmente para mí, ¿no? Y muchas veces, si yo me configuro esa escena, es como cuando papá y mamá se están mirando a ellos y están tratando de resolver sus problemas, sus dificultades, sus desregulaciones emocionales, ¿quién me está mirando a mí? Exactamente. Entonces, es muy probable, Patricia Pavón, que es una especialista en dependencia emocional, dice que el dependiente emocional, que es quien tiene herida de abandono, es terrible porque anhela lo que nunca tuvo, ¿no? No es que yo vuelvo a algo que tuve y lo perdí. Es como, anhelo algo que nunca tuve, ¿no? Entonces siempre hay vacío, porque ¿no? Siempre me falta algo, porque eso que yo quería, lo quería en mi corporalidad, en mi emocionalidad y en mi cabecita de los 5 años, de los 10 años. Entonces, nada de lo que yo tenga ahora se va a parecer a eso. Y sigue siendo un anhelo, ¿no? que me lleva a tomar decisiones que me hacen bien, pero desde un lugar donde siempre estoy buscando. Claro. ¿Sí? Entonces, es muy interesante esto cuando nosotros empezamos a trabajar la cuestión del niño interior, del niño herido, porque empieza a pasar esto, ¿no? En el grupo alguien cuenta algo tremendo y de pronto otra persona se habilita y dice, bueno, a mí no me pasó eso, pero yo hasta el día de hoy se empieza a acercar el día de mi cumpleaños y me agarra una angustia, ¿no? Y nadie entiende por qué. Y me empiezan a preguntar, y yo digo, no voy a festejar, no me gustan mucho los festejos, no sé qué, porque en realidad mi fantasía catastrófica es que, no sé, el cumpleaños no venga nadie, por decirte algo, ¿no? Entonces no tiene lógica, ¿sí? Claro. Pero hay una lógica que es la lógica de la emocionalidad, y es la lógica de esto que mi sistema nervioso está asociado a eso. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de apego, que hoy se habla mucho de esto, ¿no? El apego evasivo, el apego ansioso, etc. O sea, yo puedo tener a mi hijo en brazos todo el día y no estar conectado con ese niño. Puedo estar viendo el celular, puedo estar trabajando, puedo, ¿no? Y no le estoy generando un apego seguro. No está siendo bueno para él. Entonces, no solo tiene que ver con la presencia física, sino con esto más energético, que es ser mirado, que sea de
codificado lo que yo necesito y que mi dolor emocional o mis necesidades emocionales, alguien esté ahí disponible para mí, ¿sabes? Sí. Que no es lo mismo que tener presencia física. Bueno, vamos entonces a leer algunas cosillas que van compartiendo por ahí. Muchísimas gracias, chicas, por sumarse a este intercambio. Luna dice, mi mamá siempre recuerda que no le festejaba sus cumpleaños. Bueno, esto que dice Susi también, porque la vuelta de tuerca es, nadie puede dar lo que no tiene, podríamos decir, ¿no? Entonces, tal vez para tu mamá fue tremendo eso, ¿sí? Y necesitó sanarlo para poder empezar a festejar los cumpleaños a sus hijos, ¿sí? Porque es algo que le quedó marcado, ¿está? Bien. Después, Ale dice, Carmen, y entonces, ¿cuál sería el camino de la persona que anhela lo que no tuvo? Qué interesante esa pregunta. Bueno, ¿qué te suena? ¿Qué te suena, Susi, para responder a eso? Bueno, ¿Tu experiencia? claro, para mí lo que es la reparentización, lo que llaman también el maternarse, ahí es donde comienza, ¿no? Cuando nosotros en las sesiones comienzan a salir, ¿no? Esto va saliendo a través de un trabajo que se hace y parece mentira, pero sale así, sale que de repente dice, yo me quedé con unas ganas de comerme un perro caliente el día que estábamos con mi mamá y mi papá, salen unas cosas, ¿no? Como que bien puntuales, ¿ok? O por ejemplo, yo le daba mi helado a mis hermanos porque yo era la mayor. Entonces, ahí te pongo un ejemplo, Alejandra, que parece un juego, pero vete a comer un helado entonces y cómprate el helado más grande para que no lo traigas y no lo compartas con nadie. Te lo vas y te lo comes tú sola. Te pongo un ejemplo con algo que salió de helado, ¿no? Pero puede salir, por ejemplo, si a mí no me tocaron, entonces yo tengo que comenzar a tocarme yo. Pero ahí comienza ese trabajo donde yo voy a entender que no puedo seguir esperando algo que decía Carmina, muy importante. Te quedas anhelando y te quedas como esperando que todos los demás te lo traigan, porque se queda el niño esperando que alguien se lo dé. Pero ahora yo de adulta me voy a plantar y voy a mirar esa parte mía de niña, la voy a abrazar y yo le voy a dar a esa parte mía, a esa metáfora que comentaba Carmina de mi niña, y yo le voy a comenzar a dar eso que le faltó. Pero soy yo el adulto, comienzo a mirar eso y voy a comenzar a darme lo que me faltó, atención. Entonces yo me voy a dar atención, porque si no estoy esperando que la atención me la dé la pareja, que la atención me la dé el jefe, ¿no? Te sigo poniendo ejemplos reales, ¿no? Lo típico que nos pasa con la pareja. A mí me encanta los 5 lenguajes del amor, ¿verdad? Pero me gusta, para hacer la reparentización, pensar cómo tú recibiste esos lenguajes de amor y si te fallaron, o sea, si te faltaron, entonces ¿cómo te lo vas a dar tú? Si puedes tener la capacidad, la sinceridad de responderte, si tu mamá y tu papá tuvieron actos de servicio contigo. Si no tuvieron actos de servicio, entonces ya tú sabes que ahí hay como una pata floja en tu vida. Y entonces comienzas tú, ¿cómo yo me puedo dar actos de servicio? ¿Cómo yo me voy a dar ese amor? Que no hay de otra. La única manera de llenarlo es a través de mí misma. No sé si. Sí, y para que no parezca que en realidad es como te tiro los tips, porque no es eso, ¿no? ¿Por qué yo trabajo con esto? Porque creo que es el trabajo más profundo que uno tiene que hacer para su evolución personal. Yo no creo que haya evolución personal si no la pasa por lo menos por mirar esta parte, ¿no? Podés mirar y decir, che, no, está todo ok, listo, sigamos, ¿sí? Pero en general no es lo que pasa. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Primero tiene que ver con esto, con mirar la historia y poder ponerle un nombre a las cosas, ¿no? A mí me pasa mucho, no sé si a vos también, Susi, pero sobre todo en casos de abusos, violencia física, o estas situaciones que son, que están como muy encapsuladas en el silencio, ¿no? Porque hay algo que hacemos, que es cuando vivimos situaciones muy duras, que nos afectan mucho emocionalmente y físicamente, ¿cómo nos disociamos en la parte nuestra? ¿Sí? Aunque, bueno, eso no pasó, o no me acuerdo, ¿no?
o lo veo en otras personas y algo me resuena, pero es como que no me hago mucho cargo de que se me pasó a mí me pasó algo parecido, pero menos. O sea, tenemos un montón de formas de disociarnos, ¿sí? Ahora, cuando yo me pongo en el compromiso conmigo de sanar, ¿sí? Hay un compromiso en donde voy a tener que mirar esa herida, voy a tener que mirar eso que pasó, ¿sí? Y voy a tener que dejar de disociarme, ¿no? Entonces, ahí, no es que yo me disocio voluntariamente, no es que un día dije, listo, esto lo paso para atrás porque no quiero poner mal, no, eso mi sistema nervioso, mi psiquismo, o sea, es lo que yo aprendí a hacer resilientemente, ¿no? Para avanzar en la vida, ¿sí? Ahora, para poder realmente sanarnos y que no me sigan pasando que hay cosas que no entiendo por qué me pasa lo que me pasa, me tengo que meter ahí, ¿sí? Y entonces, meterme yo sola puede ser muy duro, porque me va a aparecer de nuevo un mecanismo de defensa, entonces busco con quién hacer el trabajo. Entonces busco un terapeuta, ¿no? Entonces busco quien me acompañe. Entonces, primero esto, es un trabajo que no está bueno hacerlo solos, ¿no? Porque nos metemos siempre por los mismos lugares, hay puntos ciegos donde no lo vemos, ¿no? Y capaz el acompañamiento de otros nos va mostrando esos puntitos y nos va llevando de la manito a esos lugares que nos da miedo, que son dolorosos. Segundo, con ese acompañamiento es como reescribir la historia, pero a partir de poder contar la historia, ¿no? A mí me pasa muchas veces, ya cuando uno tiene training en esto, que llega un paciente de primera vez, yo veo su cuerpo, su energía, su manera de hablar, y ya tengo como un ojo clínico y digo, bueno, esta persona algo le pasó, ¿sí? Porque hay algo en su corporalidad que a mí me dice que hay algo acá, ¿sí? Bueno, pasa una sesión, dos sesiones, y ya 5 minutos antes de irse, como a la de pasadita, ¿no? Me dice, nada, ¿sabes que el otro día estaba viendo una película y vi no sé qué y te me hizo acordar que yo cuando tenía 5 años sufrí un abuso? Entonces hay una parte que está diciendo, bueno, ya es bueno. O sea, ahora empezar a contar mi historia, ¿no? Ahora, decirlo así es como lo estoy pudiendo decir, ¿no? Por eso es tan importante esto de que los terapeutas estemos informados del trauma, ¿no? Porque si no se genera todo esto de, pero si pasó hace 30 años, ¿por qué no lo dijo antes, no? ¿Y por qué no denunció? ¿Y por qué en ese momento no sé qué? Bueno, eso es no entender cómo funciona el psiquismo y el sistema nervioso. Una puede hablar de lo que pasó cuando puede, y como puede, y con los pedazos de recuerdo que le quedan. Entonces, hacer este trabajo acompañados, saber que parte de eso implica contar la historia, y ahí entramos con todas estas lealtades, ¿no? Sí, bueno, yo se lo fui a decir a mi mamá, y mi mamá, como era un tío, me dijo, bueno, hijita, pero no, mejor no. O qué es lo que escuchamos por ahí, ¿no? Si alguien alguna vez te llega a tocar, lo voy a matar. Entonces, ¿qué haces vos cuando sos niña y te dicen que si vos vas a decir que tu tío te tocó, tu abuelito no sé qué, tu papá lo va a matar? No lo decís, ¿no? Entonces, esto, empezar a mirar la historia, a poder ponerle palabras, a entender que ese silencio que me protegió hasta acá también implicó que me disocie, ¿no? Del dolor y también de un montón de otras emociones que tienen que ver con el disfrute, con poder disfrutar de la sexualidad, con poder confiar en otro, ¿no? Hablando, por ejemplo, de abuso. Y lo tercero, entender que nadie es igual que otro, ¿no? Que lo que le sirve a una persona no le sirve a otra persona, y que cada uno va a tener su tiempo y va a necesitar distintas cosas en esto de maternarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, un poco esta tríada, ¿no? que trabaja Liz Bourbeau en sus libros, que se llama El Triángulo de la Vida, que es, a mí me abandonaron, yo aprendí a abandonarme, entonces ahora abandono a otros y me dejo abandonar, ¿no? Entonces, con a mí me abandonaron, no puedo hacer mucho, es como mirar y si cabe entender y en mi corazón poder, no sé, o perdonar, o asentir, o decir, es lo que mis padres pudieron, etc. Pero también mirar que eso tuvo consecuencias, que si me dolió, que si me traumó, que si tiene efectos en mi vida aún, ¿no? Y para yo poder generar vínculos donde no busque que me sigan abandonando, que es la manera de amor que entendí, ni yo abandonar a otros, tengo
entender cómo se mastica eso, cómo es ese lenguaje de que no te abandonan, ¿no? Y entonces necesito aprenderlo a mí. Entonces, en esta cosa tan tonta como parece lo del helado, si yo tengo muchas ganas de comer un helado, pero hay una parte mía que es como, bueno, no, ¿por qué? Ahora no, o voy a volver para otra cosa más importante, una tontera, ¿no? Entender que en ese momento me estoy abandonando a mí misma. Y ese deseo, donde hoy, adulta, ya me puedo tomar el helado y no le voy a privar del helado a nadie. Este es el clic, ¿no? Cuando la niña está a cargo, siente que no se puede tomar el helado, porque alguien va a sufrir si eso se toma el helado. Y que a la vez si no se lo toma, alguien la va a mirar y va a decir, qué buena niña. Ahora, cuando vos estás como adulta, parada frente a la bebé, te das cuenta que tu hermano ya tiene 50 años, que tu mamá ya se murió, que nadie te está mirando, ¿no? Entonces, bueno, entonces tomar mi helado es no abandonarme a mí misma. ¿Y qué es no abandonarme? Es escuchar mi necesidad, gestionar los recursos para darme lo que necesito y poder estar presente y disfrutar de eso, ¿no? Que es una experiencia sensorial y corporal, no es necesaria. Exactamente. Sí, ahí viste en algo que a mí me encanta que Gaboma te dice, que el trauma nos roba la posibilidad de estar en nuestro cuerpo. Entonces, eso que acabas de decir, estamos tan metidos en ser o la niña buena o que el otro no sufra, que nos vamos desconectando de nosotros mismos. Y siento que lo que nosotras dos hicimos clic cuando nos conocimos es que las dos estamos enfocadas en eso, en poder retornar a nosotras, poder retornar a nuestro cuerpo, poder habitarnos nuevamente para poder presenciar la vida nuevamente y no quedarnos atrapados en esos lugares que no nos dejan estar ahora aquí en este espacio, ¿no? Habitándonos. Y también quería agregar a lo que decías, que parte de no hacer el trabajo solo, porque cuando nos narramos la historia, la vamos a narrar tan igual, ¿verdad? Que no vamos a dudar nunca nada de lo que nos contamos o lo que nos contaron, ¿no? Porque entonces también ahí al niño le ocultaron muchas cosas. A veces nos ocultaron porque pensaban que así nos iban a proteger y nos ocultaron cosas. Y cuando nosotros estamos ahí siendo el testigo, acompañando a la persona, podemos mirar esa historia cuando la persona la está contando para hacerle las preguntas, para que la misma persona se dé cuenta de dónde es esa parte donde se puede cambiar también esa narrativa. Por ejemplo, una madre que se casa con un hombre mucho mayor, ¿verdad? Tú puedes crecer a lo mejor viendo a tu madre como una mala persona porque se casó con un hombre mayor, pero cuando comienzas a ver la historia, ¿verdad? Que ya no, cuando la estás contando y está uno ahí acompañando, puedes comenzar a mirar también que, bueno, ¿qué le pasó a mamá? Mamá quedó huérfana de, no sé, 16 años y luego le pasan otras cosas y por eso se casa con un hombre mucho mayor, ¿ok? Pongo ese ejemplo, es como para poderles poner como que se traigan a sus ejemplos, ¿no? Para que nos hagan las preguntas, pero que comiencen a conectar cómo pueden ser ese camino de comenzar a mirar diferente para poder reconocer que hay algo que buscar, ese apoyo que está diciendo Carmina, que hacerlo solo, bueno, si alguien lo ha podido hacer, bien, pero de verdad que yo con todos mis años de experiencia y les digo que mi primer psicólogo fui en 5º grado. Era muy pequeña, así que tengo bastantes años de terapias diferentes y el trabajo debe ser acompañado, de verdad. Tal cual, sí, dame un segundo que veo la hora. Bueno, quedan 10 minutitos. ¡Ay, se pasó! Pero rapidísimo el tiempo. Súper. Bueno, vamos a dejar unos minutitos, chicos, para escucharlo, para leerlos, ¿no? Para que nos hagan preguntas, para que nos cuenten qué les va pasando con esto. Sí, porque me quedo aquí 2 horas con Carmina hablando. No, y yo con vos, no sé escucharme.
yo me tomo los mates, vos te tomás café, no sé lo que tomé ahí. Yo me estaba tomando un cafecito. Bien. Así que nada, gente, en estos últimos minutitos nos encantaría, bueno, leerlos, que nos cuenten un poquito qué les va pasando, si hay temas puntuales que les gustaría que sigamos charlando. Tomo un poco esto que esbozamos nada más, no lo vamos a meter ahí, porque si no, no terminamos más, que por lo menos de donde nosotras lo entendemos, este trabajo de la famosa sanación personal, ¿no? Además de llevar tiempo y todo esto que decimos, corregirme, Susi, si hay algo para corregir, inevitablemente tiene que pasar por el cuerpo, ¿no? Porque muchas veces, esto yo lo veo mucho, muchas personas que están en los caminos de desarrollo personal, que leen un montón de cosas de autoayuda, que por ahí hicieron procesos de terapia, etcétera, ¿no? Vienen y se sientan al consultorio y dicen, yo ya perdoné a mis padres, ya entendí que hicieron lo que pudieron, y entonces con su historia, no sé qué, ¿no? Pero vos empezás a trabajar un poquito, ¿no? Y ves un montón de cosas que decís, pero esta persona, ¿no? Le está pidiendo a su pareja un montón de cosas que se las tiene que dar a sí mismo, está resentida, ¿no? No está pudiendo llevar adelante su vida, o tiene una desconexión absoluta de sus emociones, o, ¿no? Entonces decís, che, a ver, vamos a indagar un poquito, ¿no? De cómo es entender racionalmente algo y cómo es elaborarlo desde el cuerpo, ¿no? Bueno, ahí te dejo la palabra a vos, así que tenés un montón de recursos. Y le tengo terror cuando la gente me dice, ya yo hice el trabajo de perdón. Le tengo terror cuando dicen eso porque digo, wow, te estás perdiendo en la mejor parte que está en tu cuerpo. Yo puedo sentir que perdoné desde acá, ¿no? Yo perdoné, hice el trabajo, le escribí la carta a mamá, a papá, hice todos los movimientos debidos y por haber, ya yo tengo todo listo, ya desde acá estoy muy bien, pero ¿qué está pasando con mi sistema nervioso? ¿Qué pasa con mi sistema nervioso? Que cuando hay un disparador, pues simplemente yo voy a volver a ese lugar. Entonces, cuando, por ejemplo, si a mí no me hablaban, porque por lo menos en nosotros una manera muy normal de maltrato es no hablar, ¿verdad? No, los padres te quitan el habla porque hiciste algo incorrecto. Y luego viene tu esposo y no te habla. O el jefe no te habla. Y tú comienzas algo me pasa y te puedes hundir en un sentimiento de que algo malo te va a pasar y tú no tienes ni idea de qué está pasando y es tu sistema nervioso. Me disculpan, pero él vino a saludar y él, bueno, él es así, él es Bartolomé, justo, un hurón. Y se subió a la mesa a saludar. Disculpen, momento de risa, esa es otra cosa, ¿no? Yo aquí paréntesis, para mí la risa es fundamental dentro del trabajo de la sanación, ¿ok? A nivel energético necesitamos la risa y los que sufrimos todas estas heridas son personas muy serias, muy en polaridades, ¿no? Blanco-negro, ¿no? Tendemos a ser muy así. Entonces la risa es una manera de comenzar a salir de esos espacios de la seriedad y del blanco y negro. Bartolomeo me desconcentró. Pero lo que quería decir es que nuestro cuerpo me comienza a dar señales, ¿verdad? Pero como yo no estoy presente, por lo que les comenté antes que Gabor Maté con esa frase me encanta, cuando dice que nos roba el estar presente, mi cuerpo me puede estar avisando, me puede estar dando señales de que yo estoy volviendo a ese lugar, pero estoy tan metida aquí que ni siquiera las leo, ¿no? No me puedo dar cuenta y de todo eso que tú estás diciendo, de todo lo que es la desconexión o del huir y el atacar, ¿no? O ataco, o me voy, o me desconecto, ¿no? Yo siento que una herramienta divina que estamos usando ahorita para desconectarnos es el celular. ¡Wow! ¡Qué fácil! ¿No? Me abruma, por ejemplo, llegó una situación donde me abruma, ¿verdad? Algo me está abrumando, pero no me puedo leer lo que me está sucediendo y agarro el teléfono. Absolutamente. No, totalmente. Es como un efecto placebo el celular, ¿no? Y pensaba en esto que decís, Susi, a ver,
es como, yo cuando trabajo mucho con la cuestión de las parejas, ¿no? Sobre todo esto que tiene que ver, ¿no? Con las parejas tóxicas, la dependencia emocional, la cosa de, yo sé que no es ahí, pero me quedo y sigo enganchada, ¿no? Todo eso, ¿no? Eh, yo siempre lo digo así, bueno, a ver, vos tenés que poder hacer el entrenamiento primero con vos, para después salir a la cancha a jugarlo con otro, ¿no? Entonces, esta cosa de qué me pasa cuando el otro no me contesta un mensaje, ¿no? Y poder separar esto. Bueno, el otro lo que está haciendo es no respondiendo un mensaje en el tiempo que yo quiero que lo responda y de la manera que yo quiero que lo... Eso es el hecho. Ahora, ¿cuál es mi experiencia subjetiva con esto? ¿No? Porque entonces me fui a, bueno, entonces hay algo que cambió, entonces digo haber hecho algo malo, entonces ¿por qué se me respondió y yo no me responde? ¿Qué están haciendo que no me conteste? ¿Por qué está todo bien y ahora está todo mal? Y me pongo a revisar el chat, entonces digo, ay, le escribo, no le escribo, si le escribo a pesar que soy una densa, pero si no le escribo, no, porque yo quiero saber qué es lo que le está pasando, ¿no? Entonces me empiezo a desconectar de la realidad, porque en la realidad lo único que está sucediendo es que yo tengo ganas de conectar con otra persona y esa persona no está disponible en este momento para mí. Todo lo demás no está ocurriendo, ¿sí? Pero mi reacción física, emocional y la película que me empiezo a contar no tiene que ver con lo que está ocurriendo realmente, sino que entro en un estado conocido, estado nervioso conocido, estado mental conocido, estado emocional conocido, esto se llama secuestro emocional, en donde, porque digo, hablamos mucho de esto, estar aquí ahora, y estamos aquí ahora, en el presente, pero esto es lo que pasa. Cuando yo me voy de aquí ahora, bueno, cuando hay algo entre lo que está sucediendo y mi sentir, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, que es del pasado, ¿sí? O es del futuro, ¿no? Entonces, para poder yo gestionar esto con el otro, porque a veces queremos ir a jugar el partido con el otro y lo terminamos engrosando más, porque entre la herida mía y la herida del otro, lo que el otro pretende, lo que yo quiero, ¿no? Se hace un embrolamiento. Entonces, es como, antes de yo jugar el partido con el otro, es como, yo ya conozco, ya me empiezo a dar cuenta que no me está por empezar a pasar, ¿no? Entonces, saco el foco de acá y me gestiono a mí, ¿qué me está pasando? ¿No? Exactamente. ¿Qué estoy necesitando en este momento? ¿No? ¿Cómo me calmo a mí misma? Bueno, sobre eso vamos a hacer el próximo video. Vamos a trabajar. Vamos a enseñar los recursos a la gente. ¿Qué opinas? Claro que sí. Bueno. No, divino. Y volvemos otra vez a lo que yo decía, reparentizarse va ahí. O sea, comenzar a nadie, porque yo lo que me impacta cuando uno empieza a aprender del sistema nervioso y la teoría polivagal, es que la manera en que yo tenía que aprender a calmarme era a través de mis padres. Entonces, si sigo usándome de ejemplo, si mi madre no me abrazaba, no me recogía, no me dejaba llorar, porque si yo lloraba ella se ponía peor, entonces yo tenía que tragarme todo, y yo necesitaba de su sistema nervioso para yo poder regularme. Soy una persona desregularizada adulta. Entonces, ¿cómo voy a comenzar yo a entender esa parte de mí? ¿Cómo voy a volver a mí para poder aprender a leer cuál es la situación que me va a disparar, como tú lo decías, si no me están respondiendo el mensaje, pero yo puedo tener la capacidad de lo que acabas de decir, de comenzar a ver dónde están esos patrones, que yo voy a crearme toda una novela que no existía, por lo que acabas de decir. Te fuiste para el pasado, te estás yendo para el futuro, mi amor, pero no la novela. Entonces, comenzar a poder mirar todas esas cosas, y para mí, dentro de esa reparentización, está darme la prioridad y buscar la ayuda, porque muchas veces las personas me contactan, no sé si te pasa también, pero no terminan de dar el paso. Y para tú, la única persona que tiene la potestad sobre su salud emocional y mental, eres tú mismo, más nadie.
Entonces, ahí es donde comienzas tú a darte cuenta de que es tu responsabilidad buscar ese apoyo, ese camino, porque creo que mejor de lo que lo explicaste, de la importancia de por qué no podemos hacerlo solo, no hay. O sea, me lo voy a llevar para mí. Voy a volver al en vivo y me lo voy a anotar completo porque es así, no hay de otra. El camino no solo escribir cartas, porque también he visto cursos que es sana tu niño, tu niña, entonces nada más escribiendo cartas, ¿no? Una vez yo estaba en un grupo de WhatsApp y alguien dijo, no, es que ya yo salí a mi niña escribiendo cartas. Y yo dije, no es tan sencillo, no puedo solamente escribir una carta. Bueno, ¿Ok? Igual que, ¿no? perdón, igual que lo que decías o decir simplemente, ya yo sané porque yo perdoné y los llevé a mi corazón. Muy lindo que yo los lleve a mi corazón porque yo los amo, pero si yo no miro toda esta parte del sistema nervioso, voy a volver. Es como... Cada vez que hay un disparador, yo voy a volver a ese lugar. Bueno. Sí. Y esto es, nada, o sea, breve, pero la parte racional de nuestro cerebro que dice, yo ya perdoné, yo ya no sé qué, tiene así de poquito de años de evolución. Toda la otra parte animal que reacciona, que se pone el sistema de alarma, tiene millones de años de evolución. Sí. No gana, la emoción no gana. Por más cursos de autoayuda y libro que hagamos, siempre vamos a tener que estar gestionándonos, siempre vamos a tener que estar trabajando esto, ¿no? Y nada, desde un lugar de amorosidad, de compasión, de paciencia, ya me pesqué, ¿no? Yo en un momento que, como cuando empezaba con todo esto, también es como que le advertía a la persona que estaba saliendo en ese momento, le decía, escúchame, yo estoy trabajando esto, entonces, si yo te mando un mensaje, vos no me des bola, ¿no? Yo después, o si yo reacciono así, entendeme que es parte del proceso, ¿sí? No es con vos, ¿no? Todavía no lo puedo manejar, ¿sí? No es con vos, ¿no? Esto no puedo hablarlo ahora, ¿no? Necesito alejarme un tiempo para tener claridad, mañana lo hablamos, no es con vos, es un tema mío, ¿no? Entonces, tampoco esta cosa, ¿no? De la budeidad o de como ya me leí el libro, ya hice el curso, ya escribí la carta, ahora me juzgo todo el tiempo, ¿no? Me estoy recordando, tengo un apego ansioso, seguramente tengo el trauma, no, para un poco, ¿no? O sea, creo que eso es lo peor que nos puede pasar con todo el camino de desarrollo personal. Usarlo para juzgarnos, para criticarnos, para tratar de encajarnos dentro de un molde o de un ideal, porque la idea no es esa, ¿no? Justamente es toda la contraria. Pero nuestro ego, nuestra cabecita racional, dice, listo, ya lo entendí, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, resultados, ¿no? Y los tiempos del cuerpo, de las emociones, del alma, son nosotros, que no tienen nada que ver con lo de esta cabeza. Bueno, un placer, me encantó que nos encontramos acá. Bueno, les cuento, Susi está haciendo la formación que estoy dando para profesionales sobre heridas emocionales de la infancia, así que, bueno, súper rico el intercambio. Si están en Miami o cerca, la pueden encontrar. Y para los que son de Tucumán, Santiago, son más cercanas, el sábado 27 voy a dar un taller terapéutico del niño interior, así que si tienen ganas de empezar a trabajar un poquito con esto, nada, me contactan, me mandan un mensajito y les cuento de qué se trata. Y bueno, ¿te parece que programemos otro video para el mes que viene? Sí. Por favor, nos escriben de qué quieren que hablemos, por favor. Después le dejas la cajita a tu gente para que nos digan de qué quieren que hagamos el próximo en vivo. Totalmente, y seguimos sumando recursos. Bueno, gente, nos vamos yendo, pregunta, comentario, algo que quieran decir. Bueno, ahí la Ale, muchas gracias, Ale, dice Carmen, sí, genias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos despidiendo. El vivo queda en mi cuenta, excelente, dice ahí Sandra, muchas gracias. Bueno, lo pueden ver. Y bueno, quienes por ahí no me siguen y son seguidores de Susi, se pueden sumar a mi comunidad. Y quienes son de mi comunidad y quieren aprovechar todo lo lindo que comparte Susi, se van ahora nomás y la siguen. Pareja, dice Ale, sí, temazo Temazo. ¿no? Oh, por favor. De la evolución personal y profesional. 3 en vivo. Sí, ahí vamos a sacar los trapitos del sol, sí, con el tema pareja, ¿sí?
Está bien. Bueno, bueno, ya le vamos a poner la cajita para que cuenten, pero ya hay parejas. Susana, eres genial, te sigo, dice Alicia Bolívar. Bueno, qué bonito. Tenés tu club de fan, tú sí, me parece muy bien. Bueno, gente linda, beso enorme, hasta la próxima y seguimos en contacto a través de las redes. Muchas gracias por estar. Bye.